Hola, vamos a esperar un ratito y empezamos por si acaso. Hola, Hola, vamos a esperar un par de minutos y empezamos por si acaso. Ya, ya, nos vamos como a partir para no partir. Ya, hola a todos y a todas. Me presento, soy Marcelo Beltrán. Me pueden decir Chelo si quieren, o profe, como más les acomode. Y bueno, soy coordinador del PREU de matemática y hoy día voy a hacer reemplazar a el profe, no sé si ustedes son de la sección del Etienne o del Johnny, pero al profe que les corresponda. Eso, y bueno, me dijeron que vamos a hacer como, estoy reemplazando a dos profes, como les dije, y entonces me dijeron que la otra sección sigue el lenguaje, así que vamos a esperar un poquitito más para que se vayan uniendo la otra sección para poder partir. Y por mientras voy a compartir pantalla igual y no sé si alguien tiene alguna duda como más administrativa del PREU, pues es momento para hacerla, cualquier tipo de pregunta en verdad. También, si quieren participar, decir algo, pueden interrumpirme en cualquier momento, pueden usar el chat también con toda confianza. También si alguien quiere prender su cámara, bienvenido sea, bienvenida sea. Eso, no sé si hay alguna duda administrativa, cualquier cosa. Si no, vamos a esperar un poquitito más a que ingresen la gente de la otra sección. No hay dudas, no hay dudas. No, profe. Ya, bacán. ¿De qué sección son ustedes? Para saber, de la 1 a la 3. La uno. Ya, la 1 es La uno. con el Johnny. Entonces, ustedes terminaron toda la guía 1, ¿verdad? Si es que no me informaron mal, como toda la primera guía de enteros y naturales la vieron. ¿O les faltó algo? La vimos toda. No, la Sí, vimos todas. Ya, más la excelente. gran mayoría. Bacán. Sí. Sí, porque la otra sección le faltó ver mínimo con múltiplo y máximo con divisor, así que vamos a partir ahí un poquito rápido. Y a ustedes les sirve de repaso y después le damos con lo otro, con la guía de la clase. Ah, también, la clase de hoy, bueno, les habían dicho supongo que los miércoles se ve geometría y probabilidades y estadística y los lunes números y álgebra, pero esta primera clase el miércoles va a seguir siendo de números y álgebra porque necesitamos avanzar un poquito más para tener más base para el resto de los contenidos. Pero ya la próxima semana, el miércoles va a ser de geometría y probabilidades y estadística, por si acaso. Y bueno, no sé si habrán hecho los ejercicios de la guía o si lo habrán hecho todos en clases, pero si es que también tienen duda alguno, pueden preguntar ahora, mientras esperamos a la otra sección. O sea, la clase pasada los vimos y un grupo lo hicimos en Zoom. O sea, casi toda la guía. Pero la Ah, ya, estábamos revisando en la clase. ya, bacán, bacán. Si es que igual si es que a alguien le quedó alguna duda de cualquier pregunta, puede hacerla ahora también. Si es que quisieran alguna duda. Y entonces, a ver, vamos a aprovechar de pasar lista mejor para no perder tiempo. Aquí, entonces me dijeron ustedes son sección 1.
Y a ver, no sé por qué no verlo. Ya, quizás me caí un ratito, pero ahí volví. Si es que me caí, se me fue el internet. A ver el chat. A la 26 dice. Y ahí podría haber otra pregunta más. Voy a basar la asistencia de ustedes. Entonces, no sé si me escuchan bien o no. 23, ya, perfecto. Sí, profe. Ah, ya, que me salía que estaba medio mal internet por eso, pero ya. Entonces, el miércoles, crear y voy a ver participantes. Entonces, ya, Amanda estás, Anaís está, Antonia Campos, Belén, Anaís, asumo que eres Belén Navarro, lo voy a poner ahí, pero en caso de que no, avísame. Sí, está bien. Ah, ya, buenísimo. Constanza, Cristóbal, si me salta alguien, por favor, avísame. Cristóbal, y eso no, no, miento, Javiera, perdón, no, miento, o sí, no, creo que no. Kimberly está, Profe, yo, Lucas. Lucas, ¿o no, perdón? ¿O no? Sí, Lucas Lucas. Salgado, ahí está, buenísimo, y no sé si me falta alguien, Profe, o igual estoy. Javier Ávila. perdón, ahí está, ah, pero justo vi solo una Javiera, perdón. Y creo que Francisco, pero no sé si era o no era, o Vimal. No sé si falta alguien. Si es que alguien falta. Profe, yo, Moisés Muy- Fonseca. Ahí está, perdón, estoy terrible ciego Yo por eso. igual, profe, Luciano Araneda. Igual, profe. Perfecto. Isaac Verdugo. Ya, me salté a todo el mundo por eso, perdón por eso. ¿Alguien más que falte o no? Yo creo. Eh, Florencia. Ah, eres Sí, de la otra Florencia. sección. Ya, buenísimo. Eres de la sección 3, ¿verdad? Sí. Ya, vale, entonces, ¿alguien más de la sección 1 que falte? Creo que no. Ya, Ah, sí, yo sabes que recién había llegado, entonces me Ah, confundí. sí, tranquilo. Parece que recién terminó su clase de lenguaje. Entonces, ya, si falta alguien de la sección 1 igual, después ahí puede poner por el grupo, profe, falto yo y la cambiamos. Entonces aquí, guardar. Entonces, ahí debería guardarse, espero. A ver, en tu internet. Ya, quizás me caiga un segundo porque voy a cambiar de wifi, así que vuelvo al tiro, así que me caigo. Ya, si me caí, ahí volví. Y bueno, ahí quedó la asistencia. Ya, no quedó la asistencia, pero filo, quedó guardado el video, así que ahí no se preocupen. Y si no, manden por el grupo, pero no creo, está el video guardado. Entonces, voy a ir rápidamente a la sección 3, donde, no, miento, como siempre falta solo gente de la sección 3, así que vamos a pasar después de asistencia, filo. Y ya, vamos a partir con la otra guía y después vamos a ver el otro. Perdón por tanta confusión. Entonces, para ajustar lo que va a entrar gente, para las personas que vienen entrando de la sección 3, supongo, vamos a ver la materia que faltó la clase pasada, el profe Byron, más ratito, como al final, por si acaso. Eso, entonces vamos a partir con la clase de hoy, que es guía 2, números racionales, irracionales y reales. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Y entonces, ya, bueno, y quería partir con, de nuevo, dudas. Por si alguien, si no estaba cuando hablé de dudas, alguien tiene alguna duda, lo que sea, cualquier pregunta de cualquier materia, cualquier cosa que no entendió bien. Cualquier cosa, o si no, le damos nomás.
Ya, tomar eso como que no hay dudas, así que vamos a partir. Entonces, la clase pasada, del lunes, vieron números naturales y enteros. Y bueno, y se mencionan cardinales también, que son dos conjuntos numéricos que son los más simples, entre comillas, que son al final los números, los de toda la vida. El 1, el 2, 3 y también los negativos, menos 1, menos 3, menos 2, menos 1 y bueno, esto va a estar infinito. Y son números los más sencillos que enseñan en el colegio al principio. Pero después aparecen otro conjunto que son los números racionales. Están entrando más gente, para la gente que viene recién entrando, vamos a partir con la guía 2 y después al final creo que les faltó ver materia y ahí vamos a ver la materia esa que les faltó a ustedes, por si acaso. Entonces, ya, como decía, los números racionales es un conjunto que corresponde a todos los números que pueden ser expresados como una división. Esto es muy importante, entre dos números enteros. Estas dos cosas son la clave de los números racionales. Los números racionales representan una división entre dos números enteros, y eso se conoce como fracción. Por ejemplo, y bueno, esto es más notación matemática, pero no es muy relevante la verdad, salvo si vayan a dedicar a alguna carrera matemática, no es muy relevante. Entonces al final la fracción es esto de aquí, a partido por b. Eso es una fracción donde este palito al medio representa una división entre a dividido por b. Eso representa, es una división que no se efectúa. Por ejemplo, aquí tenemos un tercio, por ejemplo, este un tercio representa a la división de 1 entre 3, pero sin la necesidad de resolverla. Que si se resuelve puede volverse un poco engorroso, entonces es mejor dejarla como expresada como fracción. Y bueno, entonces es una división de números enteros. Entonces esta fracción a partido por b tiene dos partes. Tiene la parte de arriba el a, que es el numerador, y la parte de abajo, que es el b, que se llama denominador. Entonces a numerador, b denominador. Entonces queda así se llama, y bueno, el b tiene que ser distinto de 0. Eso porque como probablemente sepan, no se puede dividir ningún número por 0, no existe esa división. Eso, no sé si queda alguna duda de las fracciones, como concepto como tal, porque con fracciones los van a ver todo el semestre, y todo el año en verdad. Sí, es importante que se entienda bien como el concepto de fracción. División entre dos números enteros que no se efectúa. Arriba numerador, abajo denominador. Parece que no hay dudas, si no, interrúmpame nomás, con confianza. No, está todo claro, profe. Buenísimo. Entonces, después un par de propiedades. Si el valor absoluto de A es menor que el valor absoluto de B, entonces la fracción es propia. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, vieron valor absoluto de la clase pasada, pero más que nada es que si el número de arriba es más chico que el de abajo, la fracción es propia, ignorando los signos. Por ejemplo, la fracción 3/4 es una fracción impropia porque el 3 es más chico que el 4. Y si vamos a negativos, por ejemplo, menos 3 partido por 4 también es impropia, pero este menos 3 de aquí, ustedes cuéntenlo como un 3 nomás. El 3 sigue siendo más chico que el 4. Eso, porque podríamos decir, por ejemplo, menos 5/4. Ustedes pueden decir, ya, pues el menos 5 como es negativo es más chico que el 4, y eso es verdad. Pero para evaluar si una fracción es propia o impropia, vemos el valor absoluto, o sea, el 5 es más grande que el 4. Entonces, esta fracción, como no es propia, se llama fracción impropia. Y otro ejemplo, por ejemplo, podría ser el 3 medios, cualquier fracción donde el numerador sea más grande que el denominador. Esos son los conceptos de fracción propia e impropia, que igual pueden ser un poco irrelevantes, pero nunca está de más sabérselos. Y por último, notar que los números enteros son un subconjunto de los números racionales. ¿A qué nos referimos con esto? Que los números racionales consideran a todos los números enteros y por consiguiente a todos los números naturales. Esto se debe a que los números enteros se pueden expresar como una fracción de la forma a partido por 1. Por ejemplo, el número 3, ustedes pueden decir, bueno, esto no es una fracción porque no es un número racional porque no es una división de dos números, pero en verdad este número es lo mismo que escribir 3 partido por 1. Y 3 dividido 1 es 1. Todos los números divididos por 1 es el mismo número. O sea, 3 dividido 1 es 3, perdón. Entonces, aquí lo tenemos expresado como una división de dos números enteros, entonces si es fracción, si es un número racional.
Entonces cualquier número entero natural puede ser expresado como fracción dividiéndolo por 1. Eso, no sé si les queda alguna duda o se entiende todo bien hasta ahora. Por mi parte, todo bien. ¿Todo bien, profe? Buenísimo. Sí, Bacán, profe, papá. todo claro. Ya, excelente. Entonces voy a borrar lo que escribí. Borrar. Entonces sigamos. Bueno, en el ejemplo nos mencionan que 8 séptimos es una fracción impropia porque el numerador 8 es mayor que el denominador 7. Es lo que explica el concepto de fracción propia e impropia. Después viene el orden de los números racionales, que a diferencia de los números enteros, no resulta tan sencillo comparar dos números racionales, como cuál es mayor, cuál es menor. Si teníamos, no sé, el 3 y el menos 5, por ejemplo, era bastante evidente que el 3 era mayor que el menos 5, o que el 4 es mayor que el 3, por ejemplo. Son cosas que no son tan complejas. Aquí todos y todas dominan los cuál es mayor, cuál es menor, ¿verdad? ¿Saben qué significa este signo o no? Porque eso también es importante que lo sepan. ¿O hay alguien que no sepa cómo funciona? Profe, puede ser muy tonto, pero me confundo. Yo sé que cuál es mayor, pero siempre me confundo. Si lo puede repetir sería bacán. Ya, sí, hay como una técnica que es como para saber cuál es mayor que el otro, tú haces como así con tus dedos, o así como si pensáis como si fuera un Pac-Man, ponte tú, y la boca del Pac-Man apunta siempre al número mayor. Entonces, esta parte de aquí es mayor y esta parte de aquí es menor. Entonces, en este caso, bueno, aquí voy a dibujar el Pac-Man y todo. Ahí, claro, el 3 es mayor que el 5, que el menos 5, perdón, que este es negativo, por si soy un menos. Ah, ya, profe, Y gracias. aquí es lo mismo, aquí, bueno, si queréis dibujar el Pac-Man, el 4 es mayor que el 3. Así funcionan los de mayor y menor. Y bueno, si está para el otro lado, lo hacía al revés nomás. Y te queda lo mismo. El que está para acá es mayor, el que está para acá es menor. Gracias, Eso, profe. no hay problema. Entonces, para comparar dos números racionales, saber cuál es mayor no es tan fácil. Si uno les pone un cuarto y, no sé, 2/5, quizás no es tan sencillo ver cuál es mayor. Quizás para algunos o algunas sí, pero para otra gente no. Entonces, hay como una técnica, en verdad hay como 3 técnicas para hacerlo. La primera técnica se hace cuando tenemos fracciones, perdón, con igual denominador. O sea, el numerito abajo es el mismo. Segundo caso, las fracciones tienen el mismo numerador. Y tercer caso, el numerador y el denominador son distintos. Son los 3 casos más sencillos para comparar dos fracciones. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Y le explico en el ejemplo. Por ejemplo, nos piden ordenar de menor a mayor, es decir, de forma creciente. Acostúmbrese al término creciente. Creciente viene de, bueno, de crecer. Y entonces va desde el más chico hasta el más grande. Familiarícense, perdón, con esos términos porque aparecen harto en la prueba. Y los siguientes números: menos 7 tercios, 8 tercios, 5 tercios, 1 tercio, menos 4 tercios, 0 tercios. Entonces, aquí ustedes tendrían que observar que todos los números tienen el mismo denominador, que es el 3. Y para ordenar números con el mismo denominador, lo que se hace es ordenar los numeradores, es decir, los de arribita. Entonces, para hacer eso, tenemos aquí bueno, importante, este menos de aquí, tienen que asociarlo a que va arriba. Es verdad que también puede ir abajo, pero para comparar dos fracciones, tómenlo como que el numerador es negativo, para temas de comparar. Entonces, bueno, tiene el mismo denominador, entonces se ordenan sus numeradores. Entonces vamos desde el negativo, que va a ser el más chico, hasta los positivos, que van a ser los más grandes. Entonces el más chico va a ser el menos 7, después el menos 4, después el 0, el 1, el 5 y el 8. Y bueno, como ven aquí, la boca del Pac-Man apunta hacia el más grande siempre. Y como los tenemos ordenados así, las fracciones se ordenan de la misma forma. Entonces queda aquí primero la que tiene menos 7 tercios, después la que tiene menos 4, la que tiene 0, la que tiene 1, la que tiene 5 y la que tiene 8. Y ahí quedan ordenadas las fracciones. ¿Dudas de ese primer tipo de orden? ¿Cualquier duda? ¿O se entiende bien? Sí, profe, se entiende. Buenísimo. Si alguien tiene duda, no tenga miedo en preguntar. Ahí, como siempre dicen, no hay preguntas tontas, por si acaso. Entonces, ese es el primer caso cuando tenemos mismo denominador. Después está el caso 2, cuando tenemos el mismo denominador.
Entonces, ordenar de mayor a menor, o de forma decreciente o no, familiarícense con ese término, de crecer va del más grande al más chico, los siguientes números. Están menos 12 cuartos, 12 tercios, 12 medios, 12 sextos, menos 12 quintos. Entonces ven que todos los números son 12 o menos 12. En este caso vamos a obviar el signo menos de arriba y lo vamos a poner para abajo, para facilitar la cosa. Entonces, como tiene el mismo numerador, ordenamos sus denominadores. Pero hay que tener cuidado porque teníamos negativos y positivos, entonces hay que separar los números positivos y los negativos. Entonces, para los positivos, tenemos que el 6 es mayor que el 3 y es mayor que el 2. Ven que aquí ordenamos al revés. Aquí ordenamos este es menor que este, es menor que este, porque era creciente. En cambio, aquí nos piden decreciente, entonces el más grande es mayor que el 3, el 6 es mayor que el 3, que es mayor que el 2. Son los positivos, y para los negativos, el menos 4 es mayor que el menos 5. Entonces, las fracciones se ordenan de forma inversa a sus denominadores. Entonces, cuando teníamos igual denominador, las fracciones respetan el mismo orden. Cuando son igual numerador, el orden va a ser al revés. Entonces, si este era mayor que este y este era mayor que este, ahora va a ir este primero, después este y después este. Entonces partimos con los positivos, porque los positivos siempre son mayores que los negativos. Entonces, el más chico de los positivos, que es el 2, va a ir aquí. Después va a ir el 3, va a ir aquí. Aquí, perdón. Y después va a ir el 6, que va a ir aquí. Y después con los negativos. De nuevo, el más chico es este, entonces va primero. Y finalmente el que era más grande va aquí. Y ahí están ordenados. ¿Dudas con esta segunda explicación? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos a seguir. Recuerden interrumpirme si no se entiende algo. Y bueno, ustedes pueden pensar que claramente no va a ser tan simple la prueba y les van a poner denominadores iguales, numeradores iguales. Eso es como, quizás pueda parecer, pero no es lo más común. Entonces, después está el caso en que tenemos dos fracciones con distinto numerador y distinto denominador. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se aplica el concepto de multiplicación cruzada. Y la multiplicación cruzada consiste en multiplicar numerador y denominador cruzados, es decir, multiplicar estos dos y estos dos, veanlo como una X. O tienen una fracción, no sé, A partido por B, la fracción C partido por D, entonces la multiplicación cruzada hace esto y esto, y se multiplican B por C y A por D. Ese es como el concepto de multiplicación cruzada. Entonces, en este caso, la multiplicación cruzada sería 3 por 5 nos quedaría 15 en un lado, y 4 por 7 nos quedaría 28 en otro lado. Y algo muy importante, porque puede ser así, o puede también ser así, 28 partido por 15. Entonces, ¿cómo sabemos cuál poner para cada lado? Y la clave es que el numerador va a mandar. Este de aquí va a mandar, y este de aquí va a mandar. Entonces, si nosotros multiplicamos 3 por 5, el 3 está a la izquierda, entonces el 15 va a la izquierda. Y 4 por 7, el 7 está a la derecha, entonces 4 por 7 va a la derecha. Entonces vamos a borrar esto de aquí y vamos a asociar. Cuando llegamos a esto, comparamos cuál es mayor, cuál es menor. En este caso, el 28 es mayor, entonces recordamos, ese es mayor. Y por lo tanto, el que iba a la izquierda, se mantiene a la izquierda, entonces 3 cuartos va a ir aquí, y el otro va a ir a la derecha, 7 quintos. Esto no sé si entendió, un poco confuso, así que si no se entiende, dígame nomás y lo repito, no hay problema. ¿O se entendió lo de los órdenes y la multiplicación cruzada? ¿Lo puede repetir? Es que me Sí, confundí. obvio que sí, no hay problema. Entonces dijimos que había que realizar la multiplicación cruzada, que era multiplicar estos dos y estos dos. Eso es lo primero. Y lo mismo que esto de aquí, del medio. Esto de aquí. Entonces vamos a borrarlo. Entonces multiplicamos 3 por 5 y lo vamos a poner al lado del numerador, de donde esté el numerador. Entonces, como este numerador está a la izquierda, vamos a poner 3 por 5, que es 15, a la izquierda, y después 4 por 7, la otra multiplicación, como el numerador está a la derecha, va a ir a la derecha.
está dividido en dos lados, izquierda y derecha. Entonces, este número está a la izquierda, está a la derecha, esta multiplicación de aquí va a la izquierda, ahí, y esta otra multiplicación va a la derecha, ahí. Eso por los numeradores, el numerador manda. Luego de hacer la multiplicación cruzada, hacemos la relación cuál es mayor, cuál es menor. También está el caso en que sean iguales, por si acaso. Entonces, este va a ser mayor a este. Y como el 28 es mayor que el 15, vamos a respetar el mismo orden de izquierda a derecha. Entonces, como el 3/4 iba a la izquierda, el 3/4 va a ir aquí. Y como el 7/5 iba a la derecha, vamos a ir aquí. Y como este signo, el 15 es menor que el 28, el 3/4 es menor que el 7/5. Respetamos la desigualdad. No sé si ahí se entendió o si no lo voy a explicar de nuevo, no hay problema. Ya entendí, gracias. Ya, bacán. Entonces, si es que nadie más tiene duda, vamos a seguir. Y bueno, aquí el Profe, ejemplo que tengo explico. Ah, una sí, duda. dime. No tiene nada que ver que el denominador sea mayor, que en un lado hay un 5 y el otro un 4. ¿Es como coincidencia o Sí, es coincidencia. no tiene nada que ver? No tiene que ver. Por ejemplo, si tuviéramos un cuarto y un quinto, por ejemplo, queremos comparar estos dos. En ese caso, con lo que tú dices sería eso, ¿verdad? Porque el 5 es mayor que el 4. Eso es lo que entendí. Sí. Ya, entonces vamos a ver si se cumple o no se cumple. Entonces multiplicamos cruzado 5 por 1, 5, el 1 va a la izquierda, ahí, y 4 por 1, 4, el 1 está a la derecha, entonces 4 va ahí. Entonces comparamos, el 5 es mayor que el 4, y nos da al revés. Ah, ya, gracias. Entonces no se cumple, por si acaso. Pero es una buena observación. Por ejemplo, también podrían, este tampoco está tan difícil porque, por ejemplo, esta fracción de aquí es propia, porque el 13 es más chico que el 4. Y esta fracción de aquí es impropia, porque el 7 es mayor que el 5. Y cuando te comparamos una fracción propia y una impropia, quizás lo vieron en el repaso lo más posible, las fracciones propias son siempre menores que 1. Y las impropias son siempre mayores que 1. Entonces, este sí o sí va a ser mayor que este. Pero eso no es tan necesario saberlo porque siempre pueden hacer la multiplicación cruzada y no hay ningún problema. Eso, si es que no hay más dudas, vamos a seguir. Entonces, ¿Profe? Dime nomás. ¿Esto es aplicable si tengo más de 2 fracciones que ya tengo que comparar? Sí, es aplicable, pero tendrías que hacerlo 3 veces. Por ejemplo, si agregáramos aquí un medio, por ejemplo, queremos estas 3, tendrías que comparar esta con esta, tendrías que comparar esta con esta, y después tendrías que comparar esta con esta, las dos de los extremos. Tendrías que hacer las 3 comparaciones y resolverlas. Por ejemplo, podría hacerlo, pero lo voy a hacer un poquito rápido para alcanzar. Entonces, bueno, de las primeras dos dijimos que el 3/4 era menor que el 7/5. Después, por ejemplo, comparemos estas dos de aquí. 7 por 2 es 14. 5 por 1 es 5. Va a quedar ahí. Entonces, 7/5 es mayor que 1/2. Y finalmente los extremos, el 3/4 y el 1/2. 3 por 2, 6 va a ir a la izquierda. 4 por 1, 4 a la derecha. Este es mayor, entonces 3/4 va a ser mayor que 1/2. Y siempre vas a tener un número que sea mayor, siempre. Por ejemplo, aquí el 7/5 era mayor y aquí también. Entonces el más grande, lo más que hay aquí abajo, perdón, va a ser el 7/5. Después, el 7/5 es mayor que el 3/4 y mayor que 1/2. Entonces comparamos estos dos. El 3/4 es mayor que 1/2, entonces va a ir el 3/4 y después va a ir el 1/2. Y ahí comparamos los tres. No sé si se entendió que igual lo hice un poquito rápido. Pero Sí, esa es la forma. profe, muchas gracias. Ya, y eso pueden hacerlo infinitas veces, con infinitas fracciones, comparan todas a la vez y van a poder llevar un orden, por si acaso. Entonces, si es que no hay más dudas, seguimos. No se preocupen si tienen dudas, pregunten nomás, si nos atrasamos un poco no hay mucho problema tampoco. Entonces, ya, y bueno, ahí está la solución explicada, que ahí pueden leerlo ustedes en su casa, pero es exactamente lo mismo que hicimos aquí. Después vamos a ver temas de amplificación y simplificación de fracciones. Entonces, antes de eso, hay que entender el concepto de fracciones equivalentes.
y se dice dos fracciones son equivalentes, esto un poco formalidad nomás con las letritas, si poseen el mismo valor numérico. O sea, si las dos fracciones valen lo mismo. Es lo mismo que decir que las multiplicaciones cruzadas sean equivalentes. Entonces, por ejemplo, si tenemos 1/2 y 2/4, y hacemos la multiplicación cruzada, nos quedaría 4 por 1, 4 a la izquierda, 2 por 2, 4 a la derecha, y esto de aquí, si se dan cuenta, es igual. Entonces, si antes jugamos con mayor y con menor, con igual podemos hacer lo mismo. Esta va a ser igual a esta. Entonces, estas dos fracciones son equivalentes. De hecho, si hacen la división, 1 entre 2 es 0,5 y 2 entre 4 también es 0,5. Entonces, las fracciones son equivalentes. Entonces, son equivalentes cuando valen lo mismo, que es lo mismo que su multiplicación cruzada de lo mismo. ¿Y para qué nos sirve este concepto? Para explicar que amplificar una fracción y simplificar una fracción son operaciones que hacen que la fracción siga valiendo lo mismo. O sea, tenemos el valor de una fracción, vamos a cambiar su valor, pero va a seguir valiendo lo mismo. No sé si me explico, ahora igual lo explico un poquito más claro. Entonces, las fracciones tienen la cualidad de que se puede modificar el valor de sus numeradores y denominadores sin modificar el valor de la fracción. Entonces, cambiamos el numerador, cambiamos el denominador, pero la fracción vale lo mismo. Eso es muy importante. Entonces, la amplificación de fracciones consiste en multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número entero k. Entonces aquí, bueno, esto es más formalidad que nada. A partido por b es lo mismo que a multiplicado por k partido por b multiplicado por k. Y bueno, k es un número entero. Eso sí es importante. Si van a amplificar o simplificar, siempre por números enteros y siempre el k distinto de 0, porque si no nos quedaría dividido por 0 aquí y eso no existe. Y después, la simplificación de fracciones consiste en dividir el numerador y el denominador por un mismo número. Se dan cuenta, amplificar es como hacer más grande, entonces multiplicamos, simplificar es como hacer más pequeño, dividimos por un mismo número entero k. Y aquí lo mismo, a partido por b va a ser lo mismo que el numerador dividido por el número k, partido por el denominador dividido el número k. Entonces, importante mencionar que todas las fracciones se pueden amplificar por un número k cualquiera. Cualquier fracción que tengan pueden amplificarla por cualquier número entero k, pero no todas las fracciones se pueden simplificar. Eso es muy importante. No siempre van a poder simplificar una fracción. Y eso ocurre cuando el máximo común divisor, que para quienes ya lo vieron, ya asumo que ya sabrán qué significa, para quienes no, lo vamos a ver al final de la clase, por si acaso, que es cuando el máximo común divisor entre el numerador y el denominador es 1. Entonces, una fracción que no se puede simplificar se llama fracción irreductible. Y también se recomienda simplificar, siempre que puedan simplificar, simplifiquen, porque en la prueba en general los resultados de fracciones están simplificados. Entonces, siento que les metí mucha info, entonces vamos a tratar de verlo un poquito más gráfico. Por ejemplo, digamos que tenemos la fracción 3/4. Y esta fracción queremos amplificarla, queremos que, por ejemplo, el denominador sea 12, porque si no, ahí van a haber después motivos para que sea 12, pero digamos que queremos que el denominador sea 12. Entonces, para que el denominador sea 12, este 4 habría que multiplicarlo por 3. 4 por 3 es 12. Y por lo tanto, el numerador también hay que multiplicarlo por 3 para mantener el valor de la fracción. Y entonces arriba quedar 3 por 3 va a ser 9 y 4 por 3 va a ser 12. Sé que puede ser un poco como abstracto o ilógico querer que el denominador sea 12, pero vamos a avanzar en la materia y van a ver casos en que los que van a necesitar eso mismo. Entonces, eso es una amplificación de fracciones. Pasamos de 3/4 a 9/12. No sé si se entiende eso o tienen alguna duda. Sí se entiende. Bacán. Entonces, eso es amplificar. Y simplificar es, por ejemplo, digamos, tenemos la fracción 6 décimos, por ejemplo, y queremos simplificarla lo más posible. Entonces tenemos que encontrar un número que divida al 6 y al 10 al mismo tiempo para poder hacer la simplificación.
Entonces, por ejemplo, como habrán visto en la clase pasada, reglas de divisibilidad, si dividimos por 2 arriba y abajo, o sea, vemos que ambos números son pares, perdón. Y como ambos son números pares, son divisibles por 2. Entonces podemos dividir por 2 arriba y abajo, y nos va a quedar 6 entre 2 es 3, y 10 entre 2 es 5. Nos quedó 3/5. Podríamos buscar de nuevo si esta fracción se puede simplificar por algún otro número entero, pero sabemos que el 3, tanto el 3 como el 5 son números primos. Y como son números primos, son divisibles solo por 1 y por sí mismos. Entonces no tienen divisores en común. Entonces no se puede dividir más. Queda como 3/5 es la fracción irreductible. No sé si se entiende el concepto de fracción irreductible y de simplificación. Si no, pregúnteme no. No hay problema. ¿Se entiende? Parece que sí, o si no, pregúntenme. ¿Se entiende? Buenísimo, gracias Moisés. Entonces vamos a seguir. Recuerden, cualquier duda pueden interrumpirme nomás, con confianza. Después de definir amplificación, simplificación, podemos ya pasar a la operatoria con números racionales. Es decir, sumar y restar, multiplicar y dividir. Entonces primero para sumar y restar. Entonces para sumar o restar dos fracciones, en un principio estas deben tener igual denominador. Si no, no se puede hacerlo tan sencillo. Entonces para esto pueden amplificar o simplificar buscando un denominador en común. Y luego se realiza la suma o resta de los denominadores según corresponda y finalmente simplificar, en caso de que se va a simplificar. Entonces cuando dos fracciones tienen el mismo denominador, se suman o restan los numeradores y se conserva el denominador. Entonces, bueno, aquí está con letritas, pero para que lo vea más fácil, por ejemplo, si sumamos 1/3 más 6 más 7 tercios, por ejemplo, como tienen el mismo denominador, el resultado lo va a mantener, entonces va a ser dividido por 3. Y el numerador va a ser la suma, porque estamos sumando de los numeradores, del 1 para el 7. 1 más 7 es 8, entonces nos queda 8 tercios. Y ese es el resultado de la suma. Entonces, no sé si se entiende la suma con igual denominador. Si es que Sí, no, profe. pregúntame, no. Buenísimo. Entonces, está la suma, y bueno, con la resta sería exactamente lo mismo. Si tuviéramos esto mismo, 1/3, pero ahora sería menos 7 séptimos, nos quedaría, un segundo, de nuevo, como es una resta con mismo denominador, el denominador se va a mantener, va a ser 3, y tendríamos que restar 1 menos 7 es menos 6. Menos 6 tercios. No sé si, algo que no sé si le habrán dicho, pero si yo pongo el menos aquí, o yo pongo, perdón por esto, y un 6, o pongo el menos aquí como al medio, o yo pongo el menos aquí abajo, es exactamente lo mismo. El menos puede ir en cualquier lugar, arriba, abajo o al medio, por si acaso. Es lo mismo. Entonces aquí, menos 6 tercios. Ahí yo en general lo pongo arriba, por si acaso. Pero para que no se confundan. Entonces ahí sumas y restas con igual denominador. Por ejemplo, ahora podríamos un caso para amplificación, por ejemplo, si tenemos la suma 1/4 más 1/8, queremos que los denominadores sean iguales. Entonces, podrán observar, quizás no sea tan sencillo en un principio, pero después de ejercitar sobre más sencillo, que podemos transformar este cuadro en un 8, multiplicándolo por 2. Entonces, amplificamos por 2 abajo para llegar al 8 y por consiguiente arriba. Entonces, este de aquí nos va a quedar 2 por 1, 2, y 4 por 2, 8. Y ahí más 1/8, que era lo que queríamos. Y ahora sí podemos sumar porque tenemos el mismo denominador. Entonces nos va a quedar abajito 8, y arriba 2 más 1, 3. Entonces ahí nos queda un ejemplo de cómo la amplificación nos serviría para hacer una suma. Cuando teníamos distinto denominador, pasamos a una suma de igual denominador. Eso. Esa es una forma con distinto denominador, que era igual a los numeradores. Y la otra forma es realizar el producto cruzado. Yo en general les recomiendo esta, pero hay veces, como el ejemplo que les acabo de dar,
donde es súper sencillo darse cuenta que los numeradores se pueden igualar fácilmente, entonces en ese caso pueden amplificar y sumar simplemente, o restar, según corresponde. Pero en la mayoría de los casos de distinto denominador no es tan sencillo encontrar una forma de igualar los denominadores, entonces les recomiendo yo esta de aquí. ¿Que qué consiste? Si dos fracciones tienen distinto denominador y queremos sumarlas o restarlas, se puede hacer un producto cruzado. ¿Cómo se muestra? Entonces, lo mismo siempre producto cruzado. Este por este y este por este. Entonces, primero nos queda, vamos a hacerlo con números también al tiro para que sea más fácil. Primero, esta de aquí cruzada. Nos va a quedar, entonces, y eso va a ir arriba. Nos va a quedar 3 por 1 va a ser 3. Después hay que respetar este signo en medio, va a ser más. Si fuera menos sería menos. Este por este. 2 por 1, 2. 2. Eso va a ir arriba. La multiplicación cruzada, sumada o restada. Y abajito nos va a quedar la multiplicación de estos dos de aquí, de los denominadores. Que va a ser 2 por 3, va a ser 6. Y al final nos va a quedar 3 más 2 es 5, partido por 6, 5 sextos. Es decir, el resultado de la suma de estas dos fracciones que tienen distinto denominador. Entonces, recapitulando, multiplicamos cruzado este con este, que nos va a dar este, y este con este, que nos va a dar este, lo sumamos o lo restamos según corresponda. Y el denominador va a ser la multiplicación de los dos denominadores que teníamos. Eso. Y bueno, el único como problema entre comillas que tiene esta técnica es que generalmente las fracciones que quedan hay que simplificarlas, pueden ser simplificadas. Cuando igualamos denominadores es muy extraño que después podamos simplificar, pero cuando hacemos multiplicación cruzada es posible de que tengamos que simplificar. En este caso tuvimos suerte y no tocó simplificar, porque el 5 es número primo, y como es primo no se puede dividir, no tiene divisor común con el 6. Pero hay otros casos en los que sí hay que simplificar. Entonces, eso con sumar y restar. No sé si les queda alguna duda o vamos bien. Voy muy rápido quizás, voy muy lento, no sé. ¿Todo claro, profe? Bacán. Entonces vamos a seguir. Bueno, el ejemplo se los dejo para ustedes para la casa, pero aquí igual está explicado por si acaso. Está, a mi parecer, bien explicado, supongo yo. Y si no, bueno, y también pueden molestar siempre a sus profes ahí. Asumo que les habrán dicho, pero pueden molestar al profe cuando quieran, en verdad. En cualquier momento le mando un mensaje y van a estar siempre con la disposición para ayudarlos o ayudarlas. Entonces después tenemos los conceptos de inverso, aditivo y multiplicativo, que son dos conceptos que es muy necesario sabérselos porque es posible que aparezcan en la prueba, pero no va a haber una pregunta como exactamente que les diga cómo calcular un inverso aditivo o un multiplicativo, sino que va a estar metido entre la pregunta. Entonces igual tienen que saberlo. Entonces, digamos, sea A partido por B un número racional, una fracción cualquiera, se define su inverso aditivo u opuesto. Acuérdense, estos dos nombres significan lo mismo, aprendan los nombres, como menos A partido por B. Es decir, el inverso aditivo u opuesto de un número corresponde al mismo número, a la misma fracción, pero con un signo menos por delante. Entonces, si tenemos 2 quintos, su inverso va a ser menos 2 quintos. Si tenemos menos un tercio, su inverso aditivo va a ser menos un tercio, vamos a hacer paréntesis, y como habrán visto en el repaso, cuando tenemos 2 menos, se convierte en un más, un tercio. Y así, análogamente, para todos los casos que se puedan imaginar. Y después se define el inverso multiplicativo o recíproco, también asocien esas dos palabras y apréndanselas, como B partido por A, es decir, la misma fracción pero al revés. Entonces, si teníamos el caso del 2 quintos, su recíproco va a ser 5 medios, va a ser la fracción dada vuelta, y si tenemos el menos un tercio, su recíproco inverso multiplicativo va a ser menos 3 partido por 1. Aquí el menos lo pasé para arriba porque se me hace más cómodo, pero también podrían haber dicho 3 partido por menos 1. También cuenta por si acaso. Eso. Y bueno, si tenemos, no sé, si nos piden el recíproco de un número entero como 4, ustedes saben que esto es 4 partido por 1.
Así que ahí pueden invertirlo sin problema alguno, un cuarto. Dudas de inverso aditivo y multiplicativo. Cualquier duda que tengan en verdad. ¿Ninguna? Ya, asumo que entienden. Bacán. Entonces, aquí hay un par de observaciones. Si nosotros sumamos un número racional con su opuesto, la suma siempre va a ser 0. Porque estamos sumando el número y estaríamos como restándolo en verdad, porque el otro número va a ser con signo contrario. Entonces siempre va a quedar 0. Y después, si nosotros multiplicamos un número racional y su recíproco, siempre va a ser 1. Eso no es tan fácil de ver en un principio porque aún no vemos con simplificación muy avanzada, pero sepan que es 1 y después probablemente se den cuenta de por qué. Y bueno, estos conceptos de inverso, aditivo y multiplicativo se aplican a los números reales, que va a ser el último conjunto de números que veamos. Pero para que lo sepan, son como generales estos dos conceptos. Entonces, si no hay más dudas, vamos a seguir. Tenemos la multiplicación y división de... perdón. De hecho, la multiplicación y división de fracciones. Entonces, para multiplicar dos fracciones, se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, mientras que para dividir dos fracciones, bueno, eso después. Primero multiplicar. Si tenemos una multiplicación de dos fracciones, vamos a hacer un ejemplo numérico, no sé, 2/6 por 1/5, por ejemplo. Lo que hacemos es multiplicar los de arriba, los numeradores 2 por 1, 2, y multiplicar los de abajo, 6 por 5, 30. Eso es multiplicación, es bastante sencillo. A mí me parece es más sencillo que sumar o restar fracciones. Y bueno, en este caso, esta fracción no es irreductible, no está simplificada, porque vemos que tanto arriba como abajo los números son pares. Entonces podemos dividir por 2 arriba y abajo. Y nos va a quedar 1 y 30 partido por 2 es 15. Ahí para que se vayan familiarizando de la simplificación. En general, como tip les doy para simplificar, siempre fíjense primero si los números son pares. Si ambos números son pares, sí o sí siempre van a poder simplificar por 2. Y si hay un par y un impar, par e impar, o si hay dos impares de una, tienen que probar con otros números. En general pueden probar con el 3, que el 3 tiene la propiedad de que la suma de los divisores, la suma de los dígitos, perdón, tiene que ser un múltiplo de 3, y si no, ya después tendrían que probar con el 5, por ejemplo, porque el 4 es lo mismo que el 2. Entonces, pero tip, en general siempre o va a ser divisible o por 2 o por 3. Es la mayoría de los casos. Y el resto la van a aprender con práctica, por si acaso, para que no se preocupen. Entonces, multiplicar dos fracciones, los de arriba con los de arriba, los de abajo con los de abajo. Listo, no hay problema. Y después, para dividir dos fracciones, se multiplica, importante una multiplicación igual, la primera fracción por el inverso multiplicativo de la segunda fracción. O sea, la fracción invertida, dada vuelta. Entonces, aquí está la división. Vamos de nuevo a hacerlo de nuevo con números, no sé, 3 séptimos dividido por 2, no sé, octavos, por ejemplo. Entonces, esto de aquí nos dice que es lo mismo que multiplicar la primera fracción, 3 séptimos, por la segunda invertida, por el inverso multiplicativo de la segunda. O sea, esto dado vuelta. 8 partido por 2. Y aquí, como es una multiplicación, ya sabemos cómo proceder. 3 por 2 va a ser, 3 por 8, perdón, va a ser 24. Y 7 por 2 va a ser 14. Y de nuevo vemos que tenemos dos números pares, 24 y 14, porque terminan en 4 ambos. Entonces podríamos simplificar por 2 también. Y nos va a quedar, arriba nos va a quedar 12 y abajo nos va a quedar 7. Y el 7 es número primo, entonces fracción irreductible. Eso. Y último, importante que también puede pasar que este 3 séptimos dividido 2 octavos también pueden encontrarlo así. Que quizás algunas lo habrán visto como una división gigante. Entonces, para resolver esto, pueden esto pasarlo a esto, y con esto ya es más familiarizado. Están más familiarizados con esto probablemente.
O también está como una técnica, es como la doble C, que se le dice, creo, así la conocía yo, que era multiplicar los de al medio y los de afuera. Y la multiplicación de los de afuera va arriba, 3 por 8, 24. Y la multiplicación de los de adentro va abajo, 7 por 2, 14. ¿Se dan cuenta? Llegamos a lo mismo. Entonces ahí ustedes pueden verla, aplicar como esta doble C, que es como un tip para hacerlo un poquito más rápido, o derechamente traspasarlo a esto de aquí, y ahí ya saben cómo proceder. Entonces eso, para que si le aparece una fracción gigante, no se pierdan, sino que esto de aquí es lo mismo que esto de aquí, por si acaso. No sé si tienen alguna duda. O estamos bien hasta ahora. ¿Todo bien, profe? Ya, gracias Moisés. Entonces vamos a seguir. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Resolver 4 séptimos por 7 partido por 21. Entonces con una multiplicación simplemente los de abajo y los de arriba. Entonces los de arriba 4 por 21, bueno, esto es más que nada multiplicar 84. No voy a hacer como todo el desarrollo porque no va a dar mucho. Y 7 por 2 es 14. Y bueno, aquí por ejemplo podría simplificar por 2, porque ambos terminan en número par, 84 y 14. Entonces dividido por 2, dividido por 2, 84 entre 2 va a ser 42, y 14 entre 2 va a ser 7. Y en un principio pareciera que no es más simplificable porque este 7 es primo, pero posiblemente sepan, o si no, lo van a aprender haciendo harto ejercicio, que 6 por 7 da 42. Entonces 42 entre 7 va a ser 6. Que es lo que sale aquí. Eso, si es que no ven tan fácil como esta simplificación, van a ver que con la práctica va a salir más fluido, por si acaso, para que no se preocupen. Y también este cálculo se puede hacer más sencillo, simplificar antes de operar. Esta es como una clave del éxito. Si quieren hacer ejercicios rápidos, una clave es siempre simplificar antes de operar. Entonces, ¿cómo hacemos esto de simplificar? Teníamos esta parte de aquí, 4 séptimos por 7 partido por 21. Entonces vamos a descomponer tanto este 4 como el 21 en su descomposición prima. Entonces 4 va a ser 2 por 2, el 7 es primo, así que va como 7, por 21 que es 7 por 3, y el 2 va a ser simplemente 2. Y aquí viene la parte clave del éxito. Cuando ustedes tienen una multiplicación importante, siempre y únicamente con multiplicaciones, si lo hacen con sumas, van a dejarla en barra. Así que no lo hagan. Siempre solo con multiplicaciones. Todo tiene que ser multiplicación. No puede haber ni una sola suma. Si tienen un mismo número arriba y abajo, se pueden ir. Por ejemplo, aquí tenemos un 2 y aquí abajo un 2. Podemos tachar este 2 y este 2. Y se van simplemente. Tenemos aquí un 7 y aquí otro 7. Entonces, estos dos de aquí también se van. Al final nos quedaría solamente este 2 por este 3. Porque abajo no nos quedó nada. Entonces 2 por 3 sería 6. Y sé que esto de simplificar puede verse bastante complejo en un principio. Pero ahí de nuevo, práctica, 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 y les va a salir, se los prometo. Entonces, pueden expandir esto en descomposición prima y comenzar a simplificar, simplemente. Y les van a llegar exactamente al mismo resultado. No sé si tienen alguna duda de esto. O no. Y como No, tip, profe. bacán. Como tip, no siempre como que, lógicamente no siempre van a poder simplificar antes de multiplicar. Entonces, en general, como esto ya más por cachativa, más por experiencia por hacer ejercicios, cuando tienen un 4 y un 2, claramente se va a simplificar, porque 4 es múltiplo de 2. Al final es cuando tienen un número y abajo o arriba tienen un múltiplo de ese número, siempre va a poder simplificar. Entonces aquí tenemos el 7 y el 21, y el 21 es múltiplo de 7, porque 7 por 3. Entonces sí o sí se va a poder simplificar, por si acaso. Eso, entonces vamos a seguir los otros dos ejemplos, o el otro ejemplo en verdad uno, se los dejo para casa, para que ahí lo puedan revisar. Y bueno, también está la solución por si acaso. Y después tenemos los números mixtos. Entonces, las fracciones como tal se pueden juntar
como hacemos sumándolas, y también se pueden separar. Importante. Entonces, bueno, esta suma la podemos efectuar, como ya sabemos, multiplicación cruzada, y nos da este 25 partido por 12. Pero esto también puede expresarse como 24 más 1 partido por 12, y al igual que si nosotros, no sé, tenemos 1/3 más 4/3, esto es igual a 1 más 4, perdón, partido por 3, ahora si mantenemos denominador y sumamos numeradores, podemos hacer el proceso inverso. Entonces, de 1 más 4 partido por 3, pasamos a 1 partido por 3 más 4 partido por 3. Por tanto, que entiendan que pueden ir para un lado o para el otro. Entonces, en este caso, tenemos 24 más 1, podemos separarlo. En 24 partido por 12 más 1 partido por 12. Y este 24 partido por 12 va a ser simplemente 2. Más 1 partido por 12. Entonces, cuando tenemos una suma entre un número entero, que en este caso sería el 2, y una fracción, que sería el 1 partido por 12, se obtiene un número mixto, el cual esto es este de aquí, y se va a expresar simplemente así, se pone como un numerito grande por afuera. Importante, esto no es una multiplicación, esto es un número mixto, por si acaso. No multiplicar 2 por 1 y listo, sino que hay que hacer otro proceso. Entonces, para transformar un número mixto de esta forma de aquí, el numerito mixto es el A mayúscula y la fracción es el B partido por C, hay como una mini fórmula que es conveniente sabérsela, que es multiplicar el denominador por el número mixto, A por C, y sumarle el numerador, más B. Y mantenemos siempre el denominador. Esa es como la mini fórmula para transformar un número mixto a una fracción. Y está el caso en que el número mixto sea negativo. Por ejemplo, en vez de 2, sí, se lee como 2 enteros, por ese caso. 12 número entero y un doceavo. Así se leería, por si acaso. Entonces, si tenemos en vez de este 2 enteros, tenemos un menos 2 enteros, y queremos transformarlo a fracción, primero hay que omitir el signo negativo. O sea, esta fórmula se hace sin considerar este menos. ¿Qué sería lo mismo? Sería 2, sería 12 por 2, más el número 1 partido por 12. Esto va a quedar 25 doceavos. Y al final se pone el signo menos, que omitimos. Ahí va. No se multiplica 12 por menos 2, por si acaso. Sino que el signo menos se guarda y se pone al final, por si acaso. Entonces vamos a ver un ejemplo. Transformar el número mixto menos 3 enteros y 2 quintos a fracción. Entonces, de nuevo, el menos lo guardamos y va a quedar 5 por 3, que va a ser 15, más 2, más el numerador, dividido por el mismo denominador, que era 5, que esto va a ser 17 quintos, y le ponemos el menos al final, menos 17 quintos, que ahí está la respuesta. Y bueno, aquí también algo que se menciona en la guía que es importante, es que un error muy común es simplificar de la siguiente manera. Cuando tenemos 4 más 3 partido por 4, por ejemplo, y ustedes pueden decir, pero arriba tenemos un cuadro, abajo tenemos un cuadro, boom, boom, y chao, nos queda 3. Entonces ahí siempre recuerden lo que les dije, de que para poder simplificar de esa forma, perdón, es un poco... Ahí, para simplificar de esa forma de tachar los números, es solo con multiplicaciones, no pueden haber sumas, por si acaso. Entonces, en este caso, no se podría como hacer la simplificación que les expliqué anteriormente, por si acaso. No sé si hay alguna duda de transformación de número mixto a fracción, la que sea. No hay ninguna duda. Por mi parte, al menos, todo claro. Ya, bacán. Recuerden también, si alguien más tiene alguna duda, pregúnteme nomás con confianza. Y ya voy a ir terminando la materia de la guía. Tenemos los números irracionales, que corresponden a todos los números cuyos decimales son infinitos y no periódicos. Eso no periódicos se lo explica al tiro. Que no periódicos, finalmente. Estos números en general se encuentran en las raíces que son inexactas. Esas raíces como que no hay valor. Por ejemplo, ustedes probablemente sepan que la raíz de 4 es 2. Esto es una raíz exacta porque vamos a sacar el valor. Pero, por ejemplo, raíz de 5
no tenemos como un valor entero, sino que bueno, esto sería como 2,23 y bla, 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 hasta el infinito. Entonces, estas son las fracciones inexactas, las que no tienen un valor entero al final. Entonces, los números irracionales se componen de raíces inexactas, por ejemplo, menos raíz de 5, menos raíz de 2, raíz de 3, raíz cúbica 28, por ejemplo, y números, yo les puse aquí entre comillas, famosos, que son como pi o Euler, que quizás el pi probablemente lo conozcan, el Euler quizás no, pero al final son números como famosos, tienen que saber, el fin muy importante, el pi es un irracional, más que nada, el Euler no les va a aparecer, pero el pi sí. Entonces son números que tienen infinitos decimales y que no son periódicos, es decir, que no tienen un patrón de repetición. Entonces, por ejemplo, el pi, no sé si alguien se va los dígitos de pi, pero es como 3,14, 15, 9 y, bueno, no sé más, pero esto sigue hasta la eternidad. Aunque pi no es un valor exacto, entonces esto sigue y lo que sigue no es como que se repite en un momento, sino que no hay un patrón de repetición. Por ejemplo, para quienes sepan números periódicos, por ejemplo, 1,3 periódico, esto es 1,3 y infinitos 3. Entonces aquí hay un patrón de repetición, que son los 13 rítmicos, pero para los irracionales no hay como un patrón definido, sino que va como cambiando aleatoriamente siempre. Entonces, eso con los irracionales. Y algo importante es que los irracionales, dijimos nosotros que los racionales son aquellos que se pueden expresar como una fracción de números enteros. Entonces los irracionales no se pueden escribir como una fracción de números enteros. No se puede. Sin embargo, sí se pueden escribir como una fracción de números irracionales. Por ejemplo, el pi aquí les digo, es igual a 2pi partido por 2. Entonces aquí los dos sí se cancelarían y quedaría pi. Entonces esta es una división, una fracción, pero el numerador es irracional. Entonces no califica como número racional, por si acaso. Entonces no se pueden expresar como una fracción de números enteros. Eso es clave, es el punto clave. Que no pueden expresarlo como fracción de enteros y que tienen infinitos decimales que no se repiten, son no periódicos. Ya son las dos gracias de los irracionales. No sé si les queda alguna duda de esto. ¿No? En general después, bueno, después van a haber raíces, después quizá aparezca el pi probablemente en las clases, pero más que eso no se ve de irracionales, por si acaso, para que no se asusten tampoco, solo sepan que existen. Después tenemos los números reales, que es como el conjunto más grande que se ve en la prueba de transición. Antes se veían los complejos, pero ahora no se ven por si acaso. Si alguien cree que los imaginarios complejos aún se ven, no entran por si acaso. Y los reales corresponden a la unión de los números racionales junto con los irracionales. Se expresa aquí como los reales como una unión. Y bueno, aquí tenemos como este gráfico típico que quizás lo hayan visto alguna vez, donde se los explico un poquito. Primero está, cada circulito corresponde a un conjunto. Entonces primero tenemos los números naturales, aquí. Voy a ver un segundo. Quizás puedo hacer esto, no, creo que aquí no puedo, ¿verdad? Ah, no, creo que sí. A ver ahí, ya sí. Tenemos aquí los naturales. Es como un conjunto, el más chico que tenemos. Y bueno, ahí como tendríamos como también los cardinales, pero en general los cardinales no son tan relevantes. Después tenemos los enteros. Y los enteros contienen los naturales. Porque los enteros, por ejemplo, eran el -1, el -2, y después estaba el 1, el 2, el 3. Entonces todos los naturales son enteros. Después vimos los que eran los racionales, las fracciones, los que vimos hoy día. Aquí hay que pintar todo, y dijimos que todo número entero puede expresarse como, perdón por lo feo, todo número entero puede expresarse como un racional. Entonces los racionales van por dentro de este circulito, de este conjunto, y por consiguiente los naturales también. Después mencionamos que los irracionales no se podían expresar como fracción, eran como aparte, entonces van en un circulito aparte. Van a separar los racionales. Y finalmente decimos que los reales van a ser la unión de todo esto. O sea, juntamos los racionales y los irracionales y nos dan los reales. Que van a ser al final todos los números que ustedes conocen son reales. Todos y cada uno.
desde los más básicos, tenemos el 1, el 2, el 10, hasta los negativos, -2, -100, las fracciones, 1/2, 3/5, no sé, alguna fracción -1000, 24 partido por -25 partido por, no sé, 705, una fracción igual. Son irracionales, todos los irracionales, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, etc. Todos esos números son reales, todos y cada uno. Entonces, eso corresponde a los reales, para que lo sepan. No sé si tienen alguna duda de eso. ¿No se entendió bien? Ya. Todo claro. ¿Lo has entendido bien? Buenísimo. Gracias por responder. Entonces vamos a hacer, creo que esto es lo último, ¿no? Sí, efectivamente. Para ir terminando, que la clase es un poquito densa, a mi parecer. Que es la operatoria entre conjuntos. Entonces, cuando nosotros operamos con números de distintos conjuntos, por ejemplo, somos un natural con una fracción, estamos ahí sumando conjuntos distintos. Sabemos cómo sumarlo, pero son conjuntos distintos. Entonces, se pueden obtener distintas combinaciones de resultados. Entonces aquí están resumidas las principales. Para los números naturales, si sumamos o multiplicamos naturales, vamos a obtener un número natural. Si restamos entre números naturales, si restamos dos números naturales, va a ser un natural solo si restamos un número más grande a un número más chico. Por ejemplo, el 3 menos 2, esto es 1. Estos son naturales, a la vez natural. Y el 3 es más grande que el 2, pero si hiciéramos 2 menos 3, por ejemplo, esto va a ser -1, y este de aquí no es natural, este es entero. Y eso es porque el 2, es más chico que el 3. Entonces, es natural cuando el primero es más grande que el segundo, en una resta. Y por último, la división entre naturales es natural solo si la división es exacta. No sé, 6 entre 2 es 3, por ejemplo. Y eso, una división entre naturales da un natural, pero 7 entre 2, por ejemplo, no es exacta. Esto sería 3,5, por ejemplo. Y esto no es un natural. Entonces, esos son los naturales. Suma y multiplicación siempre natural, resta, el primero tiene que ser mayor que el segundo, y división, solo división exacta. Después, para los números enteros, suma, resta y multiplicación entre enteros es un entero, siempre. Y la división entre enteros es un entero solo, de nuevo, si la división es exacta. De nuevo, si es exacta, entero; si no es exacta, no es un entero, por si acaso. Después, para los racionales, sumar, restar y multiplicar racionales siempre es un racional, por si acaso. Y la división entre racionales es un irracional solo si se divide por un número distinto de 0. ¿Qué es lo lógico? Al final nunca podemos dividir por 0. Entonces si dividimos, no sé, 1/2 dividido por, no sé, 3/4, siempre va a ser un racional, porque es división entre los racionales. La única condición es que este de aquí no sea 0. Esa es la única condición. Después, para los irracionales, la suma entre irracionales es un irracional solo si no se suman un número y su opuesto. Por ejemplo, si sumamos raíz de 3 más el opuesto sería menos raíz de 3, esto no sería irracional porque esto sería 0. Es el único caso donde la suma no es irracional, cuando es el opuesto. En todos los otros casos siempre van a ser irracionales. La resta entre irracionales va a ser un irracional si no se resta el mismo número. Si tenemos raíz de 3 menos raíz de 3, de nuevo nos va a dar 0. Y este es un entero, un racional, no es un irracional. Pero es solo cuando restamos dos números iguales. En cualquier otro caso, la resta siempre va a ser irracional. Y por último, la multiplicación y división entre irracionales puede ser tanto racional como irracional. Ahí hay que efectuar la multiplicación y analizar caso a caso. Y por último, para los reales, suma, resta y multiplicación entre reales es real. Y la división entre reales es real solo si se divide por un número distinto de 0. De nuevo, porque no se puede dividir por 0. Esos son los reales. Y por último, los casos mixtos. Si sumamos o restamos un racional y un irracional, siempre es irracional, siempre. Si multiplicamos un racional y un irracional, es un irracional, siempre.
menos, perdón, no siempre, casi siempre, excepto cuando multiplicamos por 0. Cuando multiplicamos por 0, obviamente la multiplicación va a dar 0 y va a ser racional. Y la división entre un racional y un irracional siempre va a ser irracional, excepto cuando dividamos por 0, porque no se puede ir por 0. Bueno, sé que pasé un poquito rápido esto, perdón por eso que se nos justo estamos como en la hora, pero les recomiendo leerse esto cómo funcionan estos operadores, porque en general en varios ensayos aparecen preguntas como de este estilo de análisis. Si sumamos un racional y un irracional, ¿qué obtenemos? Así que como tip, eso. No voy a hacer ningún ejercicio también, perdón por no haber podido, pero por el tiempo no alcanzó. Espero, se los puedo dejar, pueden hacerlo en su casa y las respuestas están ahí, todas. Así que ahí pueden revisar y si no me gustan, todas buenas. Así que antes de que se vayan, porque ya estamos en la hora, les va a pedir, perdón, que pongan por el chat su nombre, su apellido y presente para descargar el chat y yo voy a poner la asistencia. Y también le voy a hacer una foto también a la asistencia también por si las moscas. Pero ahí lo ideal es que en el chat pongan su nombre y su apellido y manden el mensaje. Para guardarlos y guardarlas como presentes. Así que, porfa, eso mismo, ahí comienzan a llegar. También si alguien estuvo presente y no aparece presente, yo la asistencia la voy a poner un ratito más, no va a ser al tiro. Pero si no aparece, si aparece como ausente, avísenme, mándenme un mensaje por su grupo de sección que yo estoy ahí también y ahí resolvemos el problema. Eso ahí, de nuevo, si alguien no escuchó, ponga en el chat su nombre y su apellido para saber que estuvieron presentes hoy día. Por mientras voy a dejar de compartir. No, un segundo. Ya, y para quienes son de la sección 1 o 3, miento. Para quienes son de la sección del Byron y del Etienne, tienen que quedarse un ratito más, recomendable. Para quienes no son de esa sección, pueden irse. Al final, la sección que vio mínimo común múltiplo y máximo común divisor, se puede ir, si es que quisiera. Quienes no lo vieron, les recomiendo quedarse para que podamos ver estos dos conceptos que me dijeron que les quedaron pendientes. Entonces, eso, para quienes ya lo vieron, chao, cuídense que estén súper bien. Y cualquier cosa pueden mandar por su grupo de WhatsApp, molestar a sus profes, aprovechen a sus profes al máximo. ¿No? Y bueno, si alguien tiene algo, chao, que estén bien. Si alguien le quedó una duda, Chao, profe. ustedes igual pueden Chao, también profe. quedarse y al final preguntarme. Chao, cuídense. Chao, profe, gracias por la clase. Chao, gracias a ustedes por venir. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao. Que estén súper. Entonces, ya, quienes van quedando, asumo que van a ver, son quienes no vieron esto, así que vamos a Chao, darle con profe. esto. Gracias. Chao, cuídate. Entonces vamos a darle con mínimo con múltiplo y máximo común divisor, que era lo que faltó ver en la clase. Y también si alguien tiene alguna duda como puntual, también podemos ver al final, no hay problema. Entonces, el mínimo común múltiplo entre un conjunto de números naturales, esto es lo primero, voy a agrandar esto un segundo. Ahí sí, perdón. Dudas, ¿vieron descomposición prima, no? Eso es importante. No sé si lo habrán visto o no, quienes son de la sección que no lo vio. Si me pueden decir. Por el chat puede ser también, no hay problema. O si no, voy a asumir que sí lo vieron. Pero si no, porfa avísenme. Ya, voy a tomar como que sí lo vieron en la clase. Entonces, mínimo común múltiplo entre números naturales es el menor número natural que es múltiplo de cada uno de los números dados. Suena un poco enredado, así que me explico. O sea, vamos a escribirlo con el ejemplo. Si encontrar el mínimo común múltiplo entre el 6, el 15 y el 20. Con el método de inspección. Bueno, hay una de inspección. Entonces, para encontrar el mínimo común múltiplo entre estos tres números, vamos a poner todos los múltiplos. Múltiplo de 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24 y así, etcétera. Con todos los números, hasta un gran rango. Después, con el 15. 15 por 1, 15. 15 por 2, 30. 15 por 3, 45. 15 por 4, 60. Por 5, 65, etcétera.
y el 20. 20 por 1, 20, 20 por 2, 40, 20 por 3, 60, etc. Entonces vemos aquí tenemos hartos múltiplos y lo que queremos es el mínimo múltiplo que tengan los tres números en común, el 6, el 15 y el 20. Entonces vemos en este caso que el 60 es múltiplo de los tres números. Entonces, y vemos que no hay antes un número más chico. Vemos que el 60 es el más pequeño. Después estaría, por ejemplo, el 120 que se repiten los tres. Entonces vamos a decir que el mínimo común múltiplo es el múltiplo más chico que sea múltiplo de los números que estemos comparando, que en este caso son 3. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo se hicieran este método? ¿Hasta cuándo sería necesario encontrar los múltiplos? Hasta que encuentren el primero que se encuentre los tres. Después, todo esto de aquí está de más, por si acaso. No es necesario que lo hagan. No sé si se entiende el concepto. ¿O tienen alguna duda? Sí se entiende. Bacán, gracias. Entonces, ese es el concepto de mínimo común múltiplo. Y esta es la técnica por inspección que es un poquito densa. Así que después está el otro método, que es el método de la tabla, que es más sencillo. Entonces, encontrar el mínimo común múltiplo de los mismos tres números. ¿Qué se hace? Se hace una tablita, así 2 líneas, y se pone arriba a la izquierda los tres números que queremos. En este caso el 6, el 15 y el 20. Pueden ser más números, pueden ser menos números. Vale. Y aquí a la derecha vamos a poner divisores. Entonces vamos a tomar cualquiera de los tres números y vamos a comenzar a dividirlo. Entonces, y es de lo más chico a lo más grande. Entonces siempre vamos a partir con el 2. Y nos preguntamos, ¿es 6 divisible por 2? En este caso sí es divisible por 2. Entonces vamos a poner un 2 al tiro. 6 entre 2 va a dar 3. Después, 15 es divisible por 2. No es divisible por 2, entonces sigue 15. Y 20, ¿es divisible por 2? Sí, da 10. Entonces ahí dividimos. En caso de que ninguno de los tres fuera divisible por 2, entonces este 2 de aquí no se pone, sino que pasamos al 3. Y pues, hacemos el mismo procedimiento con el 3. En este caso, si era divisible por 2, había uno por lo menos que el 6 y el 20 también, entonces lo ponemos. Y entonces quedamos con esto. Después vamos a hacer la misma pregunta. Seguimos con el 2, porque vamos desde el más chico hasta el más grande. ¿Hay algún número divisible por 2? En este caso, el 3 no es divisible por 2, el 15 tampoco, pero el 10 sí. Entonces, como hay uno, ponemos otro 2 y dividimos. El 3 no se puede, el 15 no se puede, y el 10 entre 2 es 5. Entonces, ahí queda como 5. Preguntamos de nuevo, ¿hay algún número divisible por 2? El 3 no, el 15 no, y el 5 no, porque son todos impares. Entonces, ¿qué hacemos? Nos seguimos con el 2 y vamos al 3. Y preguntamos, ¿hay algún número divisible por 3? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que el 3 sí es divisible por 3, por cada uno. Entonces, al tiro ponemos 3. Y dividimos. 3 entre 1, 3 entre 3, perdón, da 1. Después 3 entre 5, 3 entre 15, perdón. 3 entre 15 va a dar 5. Y 3 entre 5 no se puede. Así que va a quedar este 5 de aquí. Y vamos a preguntar de nuevo. Alguno de estos números es divisible por 3. El 1 no. Cuando llegamos a 1, como que este queda ahí nomás. No va a funcionar más. Entonces el 1 no, el 5 tampoco y el 5 tampoco. Entonces no seguimos con 3. Al 4 no lo vamos a poner porque no es un número primo. Aquí solo hay números primos. Y si ningún número es divisible por 2, tampoco va a ser divisible por 4, por si acaso. Entonces pasamos al 5. 5, ¿es divisible por 5? Sí. Entonces lo ponemos al tiro y dividimos. 1 se quedaba ahí nomás. 5 entre 5 da 1. Perfecto. Y de nuevo, 5 entre 5 da 1. Y cuando llegamos a los 3 unos es porque terminamos. ¿Y qué vamos a hacer para terminar? Vamos a decir que el mínimo común múltiplo, pero esto es con minúscula, mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de todo lo que nos queda a la derecha. Entonces es muy importante que pongan bien los números. Entonces va a ser 5 por 3 va a ser 15, por 2 va a ser 30 y por 2 va a ser 60. Entonces nos da 60, que era lo mismo que nos dio con el método de inspección. Entonces no sé si les queda alguna duda con la tabla, cualquier duda.
Puede ser un poco lenta al principio, pero después se vuelve más rápido. ¿Alguna duda o está claro? Todo claro. Bacán, gracias Antonio. Entonces, para terminar, máximo común divisor. Dame un segundo. Gracias también, Sofía. Claro, bacán que esté claro. Entonces, máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, recapitulando, perdón, es el múltiplo más chico que es común a los números que estemos comparando. En este caso, en vez de múltiplo, vamos a hablar de divisor, que son números que dividen. Y va a ser el número, el divisor más grande, va a ser el máximo, que sea común a todos los números que estemos comparando. Entonces, el máximo común divisor entre números naturales es el mayor número natural que es divisor de cada uno de los números dados. Entonces hay dos formas, inspección o tabla. Entonces, ejemplo, 12, 18, 36 y 40. Encontrar máximo común divisor por inspección. Vamos a hacer lo mismo que antes con los múltiplos, pero con los divisores. Los divisores entonces van a ser el 1, que siempre es divisor, el 2 porque es par, el 3 porque la suma de sus dígitos da múltiplo de 3, 1 más 2 es 3, el 4, 2 entre 4 es 3, el 6 que es la mitad, o sea, el 6 es la mitad, y el 12 que es el mismo número. Ahí ustedes, con las reglas de divisibilidad, no deberían tener problema para encontrar esto. Y lo hacen para todos los números que quieran comparar, y encontramos cuál es el divisor que estén los cuatro números que seamos dando. En este caso teníamos el 1 y el 2. Entonces, ¿cuál es más grande? El 2, entonces el máximo común divisor es 2. Divisor más grande. Antes era el más pequeño múltiplo, ahora es el más grande divisor. Y bueno, de nuevo esto puede ser un poco engorroso encontrar todos los divisores, por lo que tenemos también la tablita. Encontrar el ejercicio, el ejemplo, el máximo común divisor entre los mismos números. Entonces, la misma tabla que antes, pero ahora, antes preguntábamos, partíamos con el 2, por ejemplo, y preguntábamos si alguno de estos cuatro números era divisible por 2. Sí. Pero en este caso no basta con que solo uno lo sea, sino que los cuatro números, en este caso, si son 3 números 3, si son 2, 2, etc., todos tienen que ser divisibles por 2, o por el número que pongamos aquí. Entonces preguntamos con el 2. ¿El 12 es divisible por 2? Sí, porque es par. El 18 también porque es par, el 36 también porque es par, y el 40 también porque es par. Como cumple con los cuadros, recién procedemos a dividir. 12 entre 2 es 6, 18 entre 2 es 9, 36 entre 2 es 18, y 40 entre 2 es 20. Entonces tenemos los cuadros números divisibles, los dividimos y seguimos preguntando. Con el 2, ¿el 6 es divisible por 2? Sí, daría 3. El 9 no es, entonces no se puede. Seguimos, el 3. El 6 es divisible por 3, sí. El 9 es divisible por 3, también. 18 es divisible por 3 también, pero el 20 no es divisible por 3. Entonces no se puede. El 4 no cuenta porque dijimos que era lo mismo que el 2, entonces el 5. 6 es divisible por 5, no. Porque no es exacta la división, entonces no se puede. Y tendríamos que seguir después con el 7, que es el siguiente número primo, y ya cuando probamos con 7, el 6 es más chico. Entonces ya no va a ser ningún otro número va a ser divisible. Entonces no hay ninguno que sea común a los cuadros, entonces queda ahí. Y bueno, el máximo común divisor no va a ser la multiplicación de todo lo derecho, que en este caso solo es el 2. Entonces, diferencias. ¿Alguien quiere hablar, perdón? ¿O no? No, creo que no. Entonces, recapitulando. Mínimo múltiplo, múltiplo más chico, común a los números que comparemos. Y para la tablita, vamos probando con números primos y con que uno se pueda dividir, efectuamos con todos. Máximo común divisor es el divisor más grande de un conjunto de números, y en la tablita vamos probando los números primos, pero solo lo colocamos si funciona para todos los números que estemos comparando. Ese es como un resumen. Supongo que están cansados y cansadas, entonces quería hacer un ejercicio igual, pero no sé si en verdad hacerlo porque igual ya va a pasar toda la hora. Entonces, si alguien quiere, ponga en el chat, profe, yo me quedo y lo podemos ver. Si no, son libres de irse o si tienen alguna otra duda también pueden preguntármelo ahora, si no hay problema.
Yo creo que está claro, a lo mejor no es necesario hacer un ejercicio. Ya, No sé qué bacán. opinan los demás. Sí, ahí si es que alguien quiere ver un ejercicio para que le quede más claro, no hay problema, o si no, son libres, pueden irse, no hay problema. Ya, Daniela Vega no estuvo presente, lo voy a anotar al tiro. Gracias, Josefa, por ponerlo. Entonces, si es que no consideran necesario ver el ejercicio, dejaríamos la clase hasta aquí. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Espero que hayan entendido. Cualquier duda, pregúntenle a sus profes. Ahí moléstenlo harto nomás, no hay problema. Y nada, espero que les haya quedado claro y cuídense mucho también. Y quizás alguna próxima vez nos podamos ver también, quizás. Eso. Entonces, si no, Chao, gracias. chao Antonio, cuídate. Chao, profe, gracias. Chao Josefa, gracias a ti por venir. Chao, profe. Chao, Sofía. Dime, La respuesta era 60, ¿cierto? entre el 3, el 4 y el 5, Sí, ¿o no? no, era 30. No, miento. Sí, ¿30? no, sí, era 60. Perdón, sí. Era 60. Ah, ya. Sí. Ya es que lo había hecho en la tarde. Ah, ya, Entonces no sé. buenísimo. Sí, era 60, efectivamente. Bacán. Gracias por la Ya, clase. Sofía. Gracias a ti, que estés bien. Chao.